momento realmente era estaba creciendo apenas en todo esto de conocer de Dios. Justo un año atrás me había bautizado. Yo siento que ya llevaba 2, 3 años de cristiano y demás, y era algo como que Dios me estaba motivando, ok, Tiempo. declaración pública de tu fe, declaración pública de tu fe, el bautizo es parte lo hiciste de niño, pero no tenías Conocimiento. mayor Conciencia, conocimiento, sí. noción de lo que estabas haciendo. Ujú. Necesitas realmente dar ese paso. Para mí fue increíble, realmente, porque, y ahora realmente tengo mal mis tiempos, ahorita la memoria me falla un poco, pero me parece que fue ese mismo año, ahora que lo pienso, no fue ni siquiera el año antes de venir acá, fue ese Ok. mismo año, un 31 de enero del 2021, que decidí bautizarme y después de ahí empecé a ver cómo las cosas empezaron a cambiar. Realmente en mi vida espiritual no puedo señalar específicamente que fue algo que yo hice porque realmente no hay nada que uno pueda hacer realmente. Dios es el que da el crecimiento y es algo que yo he entendido. Pero sí pude ver un antes y un después. Empecé a venir a la iglesia, empecé a involucrarme un poco más, a servir, algo que nunca había hecho. Empecé a hacer iglesia. Una cosa, ¿verdad? Yo entendí la diferencia. Sí, ir a la iglesia, que lo hice por muchos años también, 2, 3 años por lo menos, donde eh, más que todo en iglesias en inglés, iba, entraba, recibía, me iba igual, me lo guardaba para mí, seguía aprendiendo, como le digo, siempre he sido una persona autodidacta hasta cierto Ujú. punto, pero no lo compartía con nadie más, no le pedía oración Mm, a nadie más, no oraba por nadie más, sí. no, era muy hasta cierto punto una fe muy egoísta, muy egocentrista, donde es, ok, ¿qué voy a recibir yo de la iglesia? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene este pastor para mí? ¿Qué tiene esta iglesia para mí? Ujú. Y no tanto eso de que, ok, ¿qué puedo yo darle? ¿Cómo Dios me puede usar también para bendecir a otros? Eso no estaba en mi radar Ujú. antes de llegar acá a la iglesia donde nos congregábamos antes. ¿Y antes qué? Ok. Eh, Sí, eh, eh, es que la iglesia que ibas tú primero era muy grande, ¿verdad? sí, Primero en inglés y luego grande. Entonces yo he ido a iglesias en inglés y sí es difícil adaptarse a la cultura de los americanos americana. porque no se siente uno en el mismo ambiente. Y llegas Ujú. a una iglesia hispana donde Ujú. teníamos esa práctica de hacer comunión, Convivios, sí. convivios. Entonces es muy diferente, la verdad. Sí. Sí, y no tiene, y obviamente no es nada en contra de, obviamente yo también he estado en iglesias grandes, pero como dices tú, hay esa comodidad en lo que para uno es natural y que siempre ha sido, como el lenguaje, como las costumbres, como la manera Ujú. de convivir, ¿no? Correcto. Entonces, y yo creo que mencionas algo muy importante, ¿no? De nuestra fe, Ujú. si uno no ve el crecimiento de otra persona, si uno no ve cómo Dios trata a otra persona, si uno no sabe las pruebas por las que otros han estado pasando y que han estado ahí o fieles y batallando o luchando la buena batalla de la fe, uno no tiene con nada que, en el sano sentido, compararse y decir, Ujú. ¿dónde estoy? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto estoy creciendo? ¿Qué tan correcto estoy en mis propias conclusiones? Porque una cosa es lo que yo pienso Ujú. y lo que, a las conclusiones que yo llego, y otra cosa es una conclusión de verdad, en comunidad, en base a la palabra de Dios. Entonces, creo que por ahí uno crece mucho, ¿no? Cuando uno está expuesto a los demás. Y es que lo que pasa después de años yo me bauticé y ver atrás y sí veo claramente que mi vida cambió después de bautizarme. Porque lo que Dios quiere es el tema que tenemos ahorita, ¿verdad? La obediencia. Entonces, obediencia es mejor que sacrificio. Y el bautizo es declarar públicamente que has creído en Jesús y que mueres con Cristo y resucitas con Cristo. Es un símbolo espiritual, pero, pero es por obediencia. Entonces es mejor obedecer y cuando tú obedeces, yo digo, si no te bautizas no llegas a otro nivel espiritual o a otra etapa en tu vida, no hay crecimiento, ahí te estancas y lo he visto en muchas personas que no se han bautizado y digo, ok, puedes ver claramente que le falta madurar porque no ha habido un bautizo y yo creo que es lo que tú te referías ahorita, ¿no, Adrián? De decir, ves para atrás y después del bautizo tu vida cambió, porque es diferente.
O sea, empiezas a ver cosas diferentes, tu corazón empieza a cambiar, o sea, tu espíritu se empieza a fortalecer más y más y más. Entonces, cuando viene la madurez a otro nivel. Y puedes darte cuenta de eso cuando ves tu vida antes del bautizo y después del bautizo. Y es más que nada por la obediencia. Porque no cualquiera se atreve a bautizarse y decir públicamente soy cristiano, sobre todo en nuestra cultura donde, me imagino tu familia, no sé qué te dijo tu familia, pero tú tienes la fortuna de tener gente en tu familia que es cristianos, ¿verdad? También. Sí, 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 entonces, para mí honestamente sí fue bien difícil porque soy el primero y era así como, había mucha presión, pero yo tenía una fe que decir, yo quiero bautizarme porque sé que hay bendición. En el bautizo hay bendición por cuanto estás obedeciendo. Jesús dijo, el que creyere y se bautizare, será salvo. Sí, y de hecho, hablando del bautismo y para testimonio también y confirmación de lo que estamos hablando, si fue en el 2021, un par de meses después llegaste. Correcto. Porque fue cuando en el 2021 donde nos cambiamos de edificio aquí en la iglesia. Entonces, a partir de ahí fue donde entiendo que Dios empieza a revelarse a sí mismo a tu vida, ¿no? Sí, sí, correcto. Y sí, ahí fueron esos 2 años que tenía confusos. No sabía si había llegado al 2022 o el 2021, pero sí, tienes toda la razón. Fueron 3, 4 meses antes o después de que yo me bauticé, que empecé a venir acá, que empecé a realmente ver la iglesia desde otra perspectiva y donde sí pude ver ese crecimiento más exponencial. Quizás